Nuestro siguiente entrevistado se ha paseado por los canales, he visto entrevistas de él en las radios, en televisión nacional, pero hoy día tenemos el lujo de tenerlo acá. Así que, por favor, le damos una fuerte bienvenida, un fuerte aplauso virtual que vamos a ver después, a José Luis Ruiz. Profe, muchas gracias. ¿Qué tal? Bien. Un gustazo de tenerlo acá en la entrevista. Gracias por venir, por la exposición. La idea de esto es pasarlo bien, conocer un poco más quién es José Luis Ruiz. Esa es la idea. Es para el alumnado FEN, que sea más allá que un profesor. ¿Ya? Súper. Así que vamos a partir primero. Profe, volvamos al pasado. Al pasado. Sí, en su adolescencia, ¿quién era José Luis Ruiz? ¿Cómo sabe que quiere estudiar acá? ¿Qué hacía usted a los 16 años? A esa edad, muy lejos de ni siquiera pensar en ser economista, dedicarse a la finanza, nada de eso. O sea, la verdad es que no, en esa edad transitaba por el colegio salesiano en Concepción. Paréntesis. Igual se seleccionó. ¿Sí? Sí, bueno. Don Bosco. Es que este ya es personal. Ya, Salesiano Concepción. Sí, Salesiano Concepción, un alumno bueno, Mateo en ese sentido, con muy buena junta de amistades, harto deporte. No, lejos. Además que yo estaba en el área industrial de Salesiano. O sea, yo tuve la formación hasta quinto medio, la última generación en Chile que tuvo 5 años en el ¿Quinto medio? Quinto medio. Sí. En el área industrial. Ya. O sea, mi especialización, que descarté al principio, al tiro, de forma inmediata, fue electrónica. Oh, estoy impresionado, no sabía este detalle. Muy poca gente lo sabe. O sea, usted perfectamente puede seguir por esa área. Sí, claro. De hecho, por ese mismo motivo, mi primera carrera que yo estudié, o sea, alguien me dijo que la Universidad de Chile era la mejor y por lo tanto yo opté por venirme a la mejor universidad. Por Y eso entré a la facultad de ingeniería el primer año. ¿A UCHEF? A UCHEF. Y ahí me di cuenta que aunque viniera con un tremendo puntaje de ingresos y todo, la diferencia en Chile de la educación era tremenda. No tenía los hábitos de estudio para estar en el primer año, pese a que me iba bien en los cursos matemáticos, pero estaba prácticamente reprobando física, no me gustó la carrera, y ahí me cambié al siguiente año a comercial, donde todo se dio mucho más fácil. Oh, estoy impresionado de este respeto. No esperaba un inicio tan denso aquí. ¿Reprobó algún ramo en la fe? No. Nunca. En la FEN no reprobé porque ya había aprendido la lección. Además que el hecho de venir de UCHEF por algún año me permitió como primero pasar muy fácil los cursos matemáticos. Y eso me dio tiempo para poder dedicarme a los cursos de economía, otros cursos, y por lo tanto como que tú refuerzas tu autoestima. De hecho, ahí aprendí que el tema de la autoestima es muy importante porque te permite dar tu mejor, te permite tener la convicción, hay desafíos, pero te permite superarlo. Y de hecho eso mismo que aprendí en esa instancia me sirvió tiempo después para otra política muy buena implementada acá en la escuela, que nace desde Javier Núñez, que son los cupos BEA. Pasó que la FEN se nos estaba poniendo muy color como tú, muy rubiecita, No. y llegó gente como Javier Núñez con una idea muy buena de decir, oye, tenemos que aumentar la diversidad, vayamos a buscar alumnos que a lo mejor no alcanzan a entrar en forma normal, pero que tengan al menos 650 puntos, les vamos a dar acceso, pero no solamente acceso, se les va a dar apoyo. Ahí varios colaboramos haciendo el rol de mentoring. Yo recuerdo, me tocó hacer mentoring de una alumna de hijos de padres jornaleros, de granero, que la chica llegaba destrozada los días lunes de su casa porque le decían que esta no era su realidad. Y ocurre que no, yo le reforzaba, le decía, no, si tú puedes, y la chica terminó muy bien, con magíster, con todo, y le va bien en la vida. Entonces tú te das cuenta que es increíble cómo esta facultad, con el compromiso de profesores, con el hecho de mostrar que se puede, con la diversidad, logra muchos objetivos y tenemos muy buena conexión con las políticas públicas. Esa es la gracia igual de la Universidad de Chile. Sí. Todos somos parte de la universidad, como decía Andrés, desde el Cerro FED hasta los Che Guevara, somos todos parte de la Universidad de Chile. Es que es increíble porque está ese caso como experiencia. Otro caso emblemático para mí fue un alumno, un día estoy trabajando tarde en la oficina, me toca la puerta, mi respuesta habitual que me pregunta, por lo primero que hacen es, interrumpo, ¿cuál es la respuesta obvia? Sí, ya interrumpiste, pero yo siempre le digo, ya, pero pasa. Y él me cuenta, cuando lo veo, me dice, no, mira, es que yo soy alumno del Adolfo Ibáñez, estoy como en tercer, cuarto año,
pero estoy aburrido de la falta de diversidad, y yo lo escuchaba como me está englobiando, no sé. ¿Ya? Y llega y me dice, y me quiero venir a Chile. Hablé con un profesor de allá y me pidió que hablara conmigo. Yo le expliqué, le dije, mira, lo que más tenemos en la FEM es diversidad, y sería bueno incluso que alguien como tú llegara, porque se veía alguien muy simpático, muy entrador. Bueno, cuento corto, ese muchacho salió muy bien de acá de la FEM con su magíster de finanzas, hizo un buen desarrollo laboral, hoy en día está en el extranjero, pero crea escuela y es un tipo de alumno con mucha personalidad, muy avasallador, pero que se llevó también amigos de la FEM a trabajar a distintos lugares. Entonces uno es increíble, va teniendo un efecto positivo y creando círculos positivos para cambiar realidades de otras personas. Ahora vamos a pasar a su etapa de posgrado. Logrado. De un momento que sea de doctorado. En el ¿cómo se pronuncia? Managerial Science. ¿Sabes? ¿Cómo elige ese posgrado? Ese doctorado? Es una cosa bien particular, porque bueno, yo trabajaba, mi historia es bien particular en lo siguiente. Yo salí a trabajar, mi primer trabajo fue en CEPAL Naciones Unidas, ¿Ya? a los 24 años de edad, ganando el doble del salario de que ganaba en promedio un alumno egresado. Muy buen salario. Ya. Pero yo siempre me quería ir a hacer un doctorado y encontré que desde ahí no iba a ser el mejor lugar. Entonces me fui al mejor magíster pagado, que fue la Superintendencia de Pensiones. Trabajé 4 años en la Super de Pensiones, del 2001 al 2005. ¿Ya? Ahí como que... En pleno cambio de lagos, digamos. Exactamente. Y ahí entonces encontré la vocación, porque en el fondo a mí, como desarrollo de aquí de la escuela, yo estudié economía y en los 5 años saqué el magíster de economía también, por una casualidad de una conversación. Aquí tenemos la torre, Sí. y iba en el ascensor, iban 2 profesores de finanzas que yo no conocía y que tenían que hacer un desarrollo de algo, su ayudante, y que no podían hacer esa asesoría. Y yo les dije, disculpen que yo escuche esta conversación, No. pero como economista tienen este problema, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que resolver. Uno de esos profesores me invitó a el magíster de finanzas y me quedé 1 año sacando magíster de finanzas. Por eso que yo me crucé de economía a finanzas en forma natural. Por un viaje en un ascensor. Por un viaje en un ascensor, me quedé 1 año más acá en la FEM. ¡Ah! Pero honestamente, sí, En 30 segundos. es que, sí, si no, yo hubiese seguido el camino de la mayor parte de lo que egresábamos en ese tiempo, que hacíamos como fuertemente economía laboral, porque aquí fuerte motivación con David Bravo, Dante Contreras, que son economistas, pero vinculados a la parte laboral, educación. Ellos influyeron en muchas de las generaciones, Tomás Rao, Patricio Medrano, Esteban Puente. Ese es como el fuerte de esa generación, gracias a estos profesores. Bueno, yo entré a la Super de Pensiones a trabajar esos 4 años, y ahí entonces, una vez que ya se me estaban pasando casi los años para irme a doctorar, me di cuenta que venía este tema de financiamiento de las pensiones. Pude hacer contacto con los principales académicos del mundo en áreas de pensiones, y en Wharton está la experta mundial Olivia Mitchell. Wharton, ¿Qué Wharton, perdón? ok, eso es lo que debo clarificar. Ya. Wharton es la escuela de negocio de la Universidad de Pensilvania. Ya. Es como decir la FEM de la Universidad de Chile. Ya. Pero el prestigio es tan grande que incluso mucha gente sabe que Wharton School está entre las principales escuelas de negocios del mundo, pero no lo asocian que es la Universidad de Pensilvania. Es Es la más antigua de Estados Unidos. No. Y que tiene alto prestigio en casi todos los rankings, pero la escuela de negocios siempre está entre las 3 primeras. Entonces, como estaba esta profesora, y yo trabajaba en temas de pensiones, que también se van cruzando los caminos, porque también economista David Bravo fue el que tocaba puertas pidiendo datos individuales, le decían que no, y cuando yo estaba trabajando en la Super fue más fácil porque yo asesoraba al superintendente que le dijeran que sí a entregar los datos individuales. David, por medio de la EPS, levantó una base súper interesante de Chile que mostró que se venía un problema severo en materia de pensiones. Como teníamos los datos, como estaba la preparación, fue fácil acceder, entre comillas fácil, porque si no hubiese sido imposible, acceder a Wharton, que los doctorados en Wharton se llaman Managerial Science and Applied Economics. Pero los departamentos debajo está finanzas, marketing, en el healthcare estaba public policy,
estaba seguros. Entonces, yo entré por el departamento seguro, que se diferencia del de finanzas en 2 cursos. Tomé esos 2 cursos. El mayor sigue siendo seguro finanzas, pero el paraguas que cobija todo se llama Managerial Science and Applied Economics. Ya. O sea, digamos que entró a la élite mundial de la Universidad de Economía. Tuve suerte, de hecho, nuevamente, o sea, por eso te digo, la vida es increíble cómo a veces se alinean los planetas. Entrar allá era imposible. Me tocó verlo en el proceso, que en el área de admisión, la cantidad de postulantes, cómo votaban los papeles. De hecho, yo recuerdo que la gente de admisiones me quería conocer. No. ¿Por qué me quería conocer? Porque a mí me faltaba puntaje de inglés. Había que tener 250 puntos para postular y yo saqué 247. Y ellos se recuerdan que mis papeles los botaron literalmente de la mesa al suelo y tuvieron que ir a recoger los papeles. Bueno, ya. Porque la profesora esta llamó de que se iban a bypassear los 3 puntos que faltaban de inglés. Y tuvieron que recogerlo porque ellos botaban los papeles. Cuando faltaba algún antecedente, botaban. Y tuvieron que ir a recoger mis datos. Y me querían conocer porque para ella era la primera excepción que hacían desde que tenían registro. O sea, además ustedes son una excepción de la escuela. Yo creo que en cuanto a los puntajes, en esa se flexibilizaron, pero yo creo que fue por la motivación y por la preparación que ya traíamos de acá, que garantizaba o que daba mayor probabilidad de que te iba a ir bien en el doctorado. Increíble. Cuando conversamos con uno de los profesores, Olivares, él decía que dormía poco, dormía 3 horas por noche y que era que el doctorado lo había dejado así. Que el doctorado te deja, es tan intenso que por eso el profesor Olivares es intenso. Sí, porque le pregunté porque el me manda mails a las 3 de la mañana y el otro día hasta las 8 de la mañana haciendo clases. ¿Es tan intenso un doctorado? Para la mayoría sí. En general, la vida dice que uno debe tener balance, pero hay periodos de tiempo en los cuales uno para destacarse en algo tiene que tener un desbalance. Este es un desbalance que yo lo digo académico. Te exigen, te presionan y hay doctorados que son intensos. Imagínate cómo me sentía yo de entrar a uno de los principales doctorados del mundo. Me sentía en las nubes. Llega a la recepción y un gringo se me acerca, alumno que estaba ingresando, y me dice: hola, mi nombre es Lofin. Perfecto. Mi nombre es José Luis. Y él me dice: mira, aquí estamos los 2 que estamos terminando, aquí están los 2 de cuarto, aquí están los 2 de tercero. Busca 3. Y me dijo: ¿y ustedes cuántos son? 3. Me dijo: bueno, te informo que en el examen de segundo año uno de ustedes muere. Por probabilidad, ya acá son 2. ¿Y quién éramos los 3? Parecía chiste. El gringo, ingresado de Princeton, de los mejores puntajes, una china, máquina, y el chilenito. ¿Quién era el candidato número 1 a ese? Con respeto, el chileno. Claro, y de eso como que hasta ahí se acabó la diversión y me tuve que también, al igual que Olivares, matar estudiando. Además, yo de verdad tenía carencias de inglés, o sea, por lo tanto, no tenía la matemática de la China resolvía las cosas y después me iba a preguntar cómo interpreto los resultados. El gringo tenía el idioma y yo tenía la experiencia. Entonces, al final, bueno, increíblemente, el que quedó fuera después de todo esto, que no se doctoró, fue el gringo. No. Cosa que se llevó a preguntarse un poco a ellos el proceso de admisión, nunca habían matado a un gringo. Entonces, pero los 2 primeros años fueron duros. ¿Cuántos años son? ¿Cuántos años? Mira, en el papel son 4 años, en la práctica la gente que terminaba bien terminaba en 5. Pero yo me fui mayor, yo me fui súper motivado, yo me fui a los 31 años de edad. A esa edad, mis compañeros de generación ya venían de vuelta, la Patricia Medrano, Tomás Rao, Esteban Puente estaba por volver. Yo me fui del día 0 pensando en qué tema de investigación iba a hacer. Entonces yo terminé la práctica antes de 4 años, porque típicamente eran 2 años de curso, el tercer año de buscar temas de investigación, cuarto y quinto para investigar. Y si alguno se atrasaba, se demoraba 6 años. Yo hice los 2 años de curso, el tercer año ya tenía la idea de investigación y terminé antes de 4 años. No, eso fue para mí como hacer un tiempo récord, pero si uno piensa en retrospectiva, debí haberme quedado 1 año más en Estados Unidos, porque me fui con mi hija, ella hubiese potenciado su inglés y yo hubiese potenciado redes. En este tema de investigación son muy importantes las redes que uno puede crear. Claro. Como yo estaba gastando además mucha plata, volví súper endeudado también, me quise hacer en tiempo corto el doctorado.
Es lo normal en todo caso, no crea que es como un error, digamos, todo. No, pero la plata en el tiempo se recupera, las experiencias no. Entonces, si lo pudiera hacer de nuevo, entre estar rojo o estar más rojo, da lo mismo. Rojo nublado. Que no quede la duda. Ahora vamos a pasar a lo que es su etapa como profesor de la Universidad de Chile. Primero, siempre le gustó enseñar, fue ayudante antes cuando... Hice una cantidad de cosas impresionantes. Yo creo que tuve vocación de enseñar desde muy chico. Ya. Yo desde chico le hacía clases particulares a los hermanos de mi amigo y me pagaban 1.000 pesos, yo me acuerdo, por una hora de clase a los... Y yo ya, entonces, hacía clases, algo que me encantaba, matemáticas, siempre matemáticas. Después acá en la FEN, fui en la medida en que iba avanzando en la carrera, primero partí con los cursos matemáticos, después economía, así. Pero siempre hice clases, un curso matemático, economía, econometría, o sea, fui eterno ayudante. Muy famoso en la época de estudiante, porque saqué un libro de ejercicios resueltos para los alumnos de ingeniería comercial, que lo ocupaban en la biblioteca. Hay varios profesores que son más jóvenes que yo, que se acuerdan de haber estudiado a partir de ese apunte de ejercicios resueltos. O sea, ¿tiene su historial acá en la FEN? Sí, no, o sea, nunca me desligué, o sea, llegué a la FEN y nunca más me desligué porque empecé a hacer clases como profesor part-time. El último año de la carrera me dejaron hacer cursos matemáticos acá, cuando estaba en mi 10º semestre de la carrera. Como ya recibí tuve muy buena formación. Humberto Cipriano, un crack en los matemáticos, José Yáñez, un gran economista, en finanzas Carlos Maqueira, en fin, muy buenos profesores de acá, y haciendo ayudantía, una vez que salgo de trabajar, clases part-time, cursos matemáticos, cursos económicos. O sea, ya tenía esa mano de enseñar, digamos, que no es, digamos, hay una gran diferencia entre la primera clase que uno da a cuando ya uno empieza como a hacer clases. No, me encanta, y sabía que el perfil iba a ir por ahí. De hecho, bueno, trabajando desde la superintendencia, una vez que quedó en Wharton, el departamento de administración me incorporó como académico en formación y comenzó el vínculo con el departamento de administración hasta el día de hoy. Yo fui alumno suyo, pero en pandemia me habría encantado haberlo tenido presencial. ¿Cómo, cuando llegan las pruebas y dice ya, vamos a hacer una prueba y vamos a hacer esta pregunta, ¿cómo se diseña una prueba de finanzas? Lo que pasa es que cada profesor tendrá estilos distintos. Yo soy el estilo del profesor que crea las preguntas. Es muy raro que vean una repetición de preguntas en mis cursos de finanzas, porque yo las creo. Entonces el problema está en que muchas veces cuando uno crea, se relaja, y no debo reconocerlo, debiera preocuparme más siempre de chequear las pautas, y ocurre que a veces tu ingenio hace que las pruebas se puedan un poquito extrañar. No es lo común, pero público. Sí, no, pero el texto, o de repente a veces uno está mirando con otro ángulo, y los alumnos, ahí debo reconocerlo, como que muchas veces vienen como preformateados a un estilo de pregunta y no se salen de esa caja que se les puede preguntar lo mismo, pero de otro sentido. Y le ha pasado, por ejemplo, tiene una prueba, usted la mira y dice, uy, se me pasó la mano. Así como, uy, ya, igual ahora que la veo de nuevo. No, al verla la primera vez, no. Cuando se corrige, sí. Ahí puede ocurrir. ¿Sí? O por el contrario también, pues veo una prueba y dice, me quedó bien esta prueba. O sea, es que lo que pasa es que siempre en mis pruebas tú fuiste mi alumno, entonces te das cuenta que siempre trato de poner con datos reales, como el diseño. Entonces no, la verdad es que no tanto al hacer, pero sí a veces me sorprendo por respuesta, a veces cambio pauta, porque hay alumnos que dan respuestas muy geniales también. Y le ha pasado también que revisa pruebas y dice, esta respuesta está genial. Sí, hay alumnos muy buenos. Y dice, no, bien. Sí, claro, hay veces que dan una respuesta distinta a la pauta, pero que igual se llevan más puntaje o lo que sea, o todo el puntaje, porque son muy buenos. Y creo que respecto cuando ya llegan las pruebas, esta es como la parte burocrática de la universidad, en las recorrecciones. ¿Hay algún reclamo que siempre se repite por los años y dice, oh, ya, este es el típico reclamo que viene en las pruebas? O sea, yo de verdad me gustaría a veces hasta hacer un libro con los reclamos. Pero lo financiamos nosotros. Porque hay reclamos muy buenos, Acá hay historia, y la verdad es que uno no... es súper complicado, ¿no? Uno entiende la importancia. Yo también estuve del otro lado, fui alumno. Lo que sí debo reconocer es que en la FEN se ha desarrollado una cultura del reclamo, como en el fondo reclamo porque siempre puedo subir.
y resulta que se sorprenden si tú le bajas una nota, porque muchas veces pasa que los ayudantes son más flexibles que los profesores en poner puntaje. Por cualquier cosa a veces colocan 2 puntos, 3 puntos. Y no están bien corregidos. Entonces es lamentable porque los mismos alumnos debieran ver a veces que sus reclamos no hacen sentido. A veces también ocurre que te inventan una respuesta maravillosa pero no la pusieron en la prueba. Entonces tú decís como, ¿qué están reclamando? Sí, claro. Más la historia de cuando reprueban. Yo siempre les digo a los alumnos, yo soy uno de los profesores que no pide certificados médicos, que si no están bien preparados, yo les digo, y textualmente les digo esto, les digo, si el día anterior o en la semana los pateó la polola, el pololo, se les murió el perrito, la abuelita, no den la prueba, denlo en su mejor capacidad en la prueba recuperativa. Yo no les pido algo así, pero ¿qué ocurre? Que después gente que reprueba va a querer pasar como la última instancia, y eso salen con cada argumento que es complejo, porque uno no puede evaluar argumentos, todos tienen una realidad distinta, y uno tiene que ser objetivo, porque para eso también estamos acá, para que la gente pase. Yo soy de los profesores estrictos en el sentido que prefiero que un alumno repruebe el curso, lo haga bien, lo pase, y después no tenga conflicto en el examen de grado. Por eso me alegra que pasaste el examen de grado a la primera siendo mi alumno. Pero ocurre que hay alumnos que a veces profesores, siento yo que algunos juegan un juego de dejar pasar por la encuesta docente, de que quieren servir evaluados, ser populares, no reprueba casi nadie, y después en el examen de grado reprueban muchos alumnos, cuando ya no hay instancia de tomar los cursos, de entender las materias, y hay gente que se puede quedar hasta sin el título, porque ya está trabajando, después no tiene instancia de dónde va a aprender la materia. Entonces, creo que hay que ser consecuente, y ahí es complicado, independiente que aparecen historias muy buenas en los reclamos. No sé, yo acabo de dar el examen de grado. De hecho, el Nico era parte de mi grupo de estudio. No sé, ¿cómo se elige una pregunta? Esto le serviría a la gente que va a dar examen de grado futuro. ¿Cómo se elige una pregunta de examen de grado? ¿Usted no sabe lo que significa para nuestras vidas esa decisión? El momento que dice, voy a preguntar por KPM, por los fondos de pensiones, etcétera. ¿Cómo se elige el examen de grado? La pregunta. No, cada profesor pregunta, por lo tanto, si te sale una pregunta de examen de grado con KPM, con fondos de pensiones, esa la hice yo. Sí. No lo pensaba. Entonces, el punto es que la verdad es que es complejo evaluar. Estamos en un proceso de homogeneizar las pruebas. Este semestre volví a tomar la coordinación de los cursos de pregrado de finanzas, algo que no hemos podido avanzar 100%, pero que estamos avanzando, es a tener pruebas comunes. Que por lo tanto no ocurra que dependiendo quién es el profesor, claro, a quién le va mejor o peor si no estuvieron con él. Tratar de que sea lo más homogéneo posible es un desafío que cuesta mucho, porque en general a los académicos no nos gusta que se metan en nuestros cursos, entonces hay que ser más homogéneo. Las pruebas son bastante más estándar, entonces igual a veces me pregunto cómo fallan una pregunta si la esencia es un KPM y gente que es simple el KPM, una fórmula corta, ¿por qué no fueron capaces de...? Entonces ahí me cuestiono cómo alumnos llegaron a salir de los cursos sin tener esos conocimientos que son más básicos. Siendo en esto, KPM es una pregunta que todos teníamos que responder. Sí, pues entonces puede ser que algunas variantes después te hagan diferenciar entre un buen alumno y uno muy bueno, pero al menos en el examen hay preguntas. Yo creo que los nervios priman. Yo creo que la clave es primero romper el miedo de la prueba. Entiendo que es muy importante, entiendo que los alumnos pueden sentir que se están jugando casi la vida, pero en el fondo bajar esa tensión. Las pruebas tienen un diseño para que vayan respondiendo gradual. No son tan complejas, pero si ya no son capaces de responder como el KPM que tú lo tuviste en tu prueba, porque está en un problema. Nosotros conversamos con... No, a Ruiz le encanta la venta corta. No, a Ruiz le encanta. Es un azar, claro, no debería ser así, pero uno igual empieza a jugar como por probabilidades que en el próximo profesor que va a hacer el examen de grado. Pues es importante que sea un buen equipo grande para que no haya tan fácil detectar quiénes son. Sí, no, pero estudiamos mucho. Su libro lo sé de memoria. Profe, ahora vamos a pasar a la parte de detalles más técnicos. Asesor de los fondos de pensiones. ¿Ese es el cargo exacto que tenía? No, después cuando volví estuve en el Consejo Técnico de Inversiones de la Superintendencia de Pensiones.
que ahí hay representantes de la industria, del gobierno y de la academia. Y usted era de parte de la Por calle. la parte de la academia. ¿Qué tal la experiencia? Notable. Notable, porque siempre he estado vinculado a lo que me gusta, pensiones, estar ahí como miembro titular, que es como equivalente a ser miembro de un directorio, tratando de dar la dirección de cómo mejorar el sistema en la parte de inversiones. Una de las cosas que siempre me ha motivado mucho es meter mejoras en términos de rentabilidad, y avanzamos mucho y da gusto ver que ya se está implementando, por ejemplo, aumentar los límites de inversión en activos alternativos, que es una clase de activos que son poco líquidos, que son de largo plazo, pero que son más rentables que renta fija si uno espera un tiempo adecuado. Y eso, meter una mejora, si uno hace cualquier tipo de mejora en fondos de pensiones, un punto porcentual de más rentabilidad de largo plazo es 20% más de saldo acumulado, 20% de mejor pensión. Algo que hay que cuidar con mucha atención en la rentabilidad. Por eso, bien, respecto a los fondos de pensiones, cuando se implementan en Chile, lo implementa José Piñera, Sí. y fue famoso a nivel mundial porque cambió el sistema de reparto que se conocía. El sistema de reparto está en crisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Chile? Fue positivo totalmente. Entonces, a largo plazo, si uno piensa en los fondos de pensiones, esa incorporación que hizo Piñera. Lo que ocurre es que Chile, hay que pensar que llegó a gastar el 30% de lo que recaudaba en algún momento en pagar pensiones. Y eso es inviable. Estaba quebrado el sistema. El sistema de caja antiguo, además, tenía beneficios distintos, requisitos distintos. Por ejemplo, los políticos con 8 años de contribuciones tenían pensión completa. Y no era proporcional a los beneficios, o sea, era injusto. La gente añora muchos beneficios, pero se olvida de que si ellos no tenían cierto número de años de cotizaciones, recibían 0 de pensión. Entonces, imagínate que hoy en día las mujeres cotizan en promedio un poquito más de 12 años, los hombres como 16 años. Era insostenible y había que hacer un cambio. El sistema actual lo que tiene bueno es la base que se basa en capitalización, que los recursos existen, que están ahí, que la política de los retiros mostró un mito que la gente decía, no, si no existen, son papeles financieros. Pudieron hacer tangibles esos recursos. Igual esa va a ser una de las peores políticas públicas de Chile en la historia, pero independiente de eso, tienes que pensar tú que es la gran fuente de ahorro que mueve la economía chilena. En el sistema de pensiones que gestiona la AFP, hay recursos que equivalen al 60% del PIB aproximadamente. Si uno lo suma con los recursos de las compañías de seguros de vida, tiene un ahorro del 80% del PIB. Ningún país tiene esa cantidad de volumen de ahorro. Los hogares en Chile, si uno mira la contrapartida, las familias tienen un ahorro de prácticamente 0. Entonces, es lo que genera un círculo virtuoso en la economía. No se creó para eso los fondos de pensiones, pero ha tenido esa enorme implicancia. El dinero está, entonces significa que ahora ¿cómo lo hacemos para que realmente se paguen pensiones dignas? Pero no dinamitar esta base que se basa en capitalización, que multiplica los recursos en el tiempo. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuál fue el fallo? Porque cuando José Piñera da el anuncio, él promete que para el 2020 la gente se va a jubilar por el 100% de su sueldo. ¿Cuál fue el tema ahí del sistema que quizás fue un mal cálculo, una mala previsión, fue una mala conferencia de prensa quizás que llegó a la historia y la gente se lo vivió hasta el día de hoy? Sí, mira, hasta donde llega mi conocimiento, él dijo en algún momento 70% de la pensión iba a equivaler de las remuneraciones. En algún momento de los 80, en los cuales teníamos rentabilidades de 2 dígitos, pronosticaban que podía llegar al 100% del salario. Hay que pensar que cuando este sistema nace, que se implementa el año 81, o sea, han pasado 43 años de historia, la tasa de mortalidad era más alta que la que tenemos actual. Han habido mejoras que han expandido la expectativa de vida de la gente. Sí, la esperanza de vida era como 60 años. No más alta, pero en el fondo, comparada con la actual, hoy en día las personas están viviendo entre 8 a 9 años más. Es muy difícil pagar las mismas pensiones si la gente vive 8 o 9 años más, si la gente cotiza muy poco tiempo, si las tasas de interés vienen bajando históricamente a la baja en el tiempo. Es muy difícil sostener un sistema de pensiones para todo el mundo. Este es un problema no solo de Chile, es un problema a nivel global, cómo Sí. se va a financiar la vejez. Sí, no, es un problema global totalmente. Total. Sí. ¿Y cuál es la proyección ahora? Si viene en cambio,
¿O alguna recomendación que podría dar de fondos de pensiones? O sea, lo que ocurre es que el escenario también en Chile está complejo políticamente. Estamos muy entrampados en la discusión política. Han habido distintos tipos de comisiones. Hay que pensar que estuvo la comisión Marcel, que elaboró un reporte el año 2005-2006 y que ya introducía mejoras, subir la tasa de contribución de un día a un 14%. No llegaron. Yo participé en la comisión Bravo el 2015 y propusimos otro tipo de mejora. Y al final del día, el tiempo pasa, no hay reforma, la expectativa de vida sigue aumentando, no se han tocado los parámetros de edad legal de retiro, los hombres se pensionan a edad legal de 65 años, las mujeres de 60, entonces es muy difícil sostenerlo, pero hoy en día yo le atribuyo un enorme espacio a la política y que lamentablemente hay como 15 a 16 partidos políticos en el Congreso. Súper difícil ponerlos de acuerdo. Exactamente. ¿El fondo tiene su ahorro? El fondo A. Fondo A, porque eso lo vimos en clase, a largo plazo era el más rentable. Era el más rentable. Porque bueno, tiene que ver los 30 años, no a 5. Yo siempre cuento la historia de que en la crisis financiera el fondo A cayó 40%. ¿2008? 2008. Que comenzó a finales del 2007 los primeros síntomas y duraron hasta el primer trimestre del 2009, pero el fuerte es 2008. Yo estaba en mi pleno doctorado, entonces no me preocupaba de mi fondo de pensión. ¿Ah, le tocó la crisis en Estados Unidos? Sí, claro, sacando ahí, sobreviviendo al doctorado. 40%. Cuando yo le digo a la gente, perder 40% de tus recursos es muy violento. Porque además, si tú aprendiste algo de finanzas, tú sabes que después no basta con que se recupere 40%. No. Términos simples, si yo tengo 100, cae 40, llego a 60, si subo otro 40, quedo en 84. Entonces, asimetría de retorno. Y por lo tanto, me tocó vivirlo porque no estaba pendiente. A lo mejor pues se cambiaba un fondo intermedio viendo la señal económica del deterioro global de la economía. Pero no lo hice, perdí el 40. Lo que sí sabía es que se podía demorar 3 años en recuperarse el nivel que traía. Y eso ocurrió antes de los 3 años en la práctica. Nadie quiere perder 3 años de historia. Pero eso le hizo mucho daño a la gente que estaba en el fondo A, que mostraba rentabilidad iniciales de 2 dígitos, maravilloso, y que se desplomó 40%. Mucha gente, siguiendo mala asesoría, se fue a los fondos más conservadores y no se recuperó. No. Por eso que hay gente que detesta este sistema. Y por eso también, que cuando estuve en la Comisión Bravo, una de las propuestas que impulsé, que aprobó la Comisión, era eliminar el fondo A. Propuse eliminar el fondo A. Eliminar el fondo A. ¿Dónde está su ahorro? ¿Dónde está mi ahorro? Porque yo creo que un sistema de seguridad social tiene que tener más estabilidad. Si fuera ahorro voluntario, toma el riesgo que tú quieras, es tu ahorro voluntario, pero te tenemos que entregar la señal de que para muchos de los chilenos, parte importante, lo más importante de ingresos que van a tener la pensión en el futuro, sí, tiene que ser bastante estable. Eliminando el fondo menos riesgoso, mejora la rentabilidad. En ese tiempo, cuando estaba la propuesta, la mejoraba más de un punto porcentual. ¿En cuánto mejoró la pensión? 90%. Entonces tú te das cuenta que hay mejoras que se pueden hacer. Además, pasaríamos de un esquema de 5 fondos a 3. Te pregunto a ti, si a ti te dicen, escoge entre 5 productos, es difícil muchas veces escoger. Sí, uno sea el promedio, es una tendencia natural de ser humano. Si yo elimino los 2 extremos, me quedaría con un fondo balanceado, uno riesgoso, uno conservador. Sería más fácil educar a las personas con 3 fondos. Cuando en la práctica, la cantidad de fondos es infinito. Sí. ¿Por qué? No sabes. Es que claro, uno puede invertir donde quiera. Pero ¿cómo invierto donde quiera? En la práctica, la gente puede escoger los ponderadores, es decir, 60A, 40B, o lo que ellos quieran. Por tanto, pueden armar infinitos fondos. Ahora, decir a la gente común que tiene infinitos fondos sería terrible, pero en el fondo, en la práctica, las combinaciones son infinitas. Entonces, como que la verdad es que bajar el A y el E, la gente igual va a poder invertir en el rango de los otros fondos. Vamos a entrar a la sección final, que es sobre José Luis Ruiz, persona. Profe, ¿qué hobby tiene? Cuando llega a la casa, ¿qué hace en su tiempo libre? Uy, a mí me encanta jugar ajedrez rápido, juego online. Es algo que... Me juego... Mira, tengo cuenta en chess.com, pero principalmente juego en Lichess. Ese me gusta mucho más.
todavía mantengo rapidez para tener tengo como 2.200 casi de puntaje ahí, o sea, es equivalente a un jugador fuerte de club, todavía. Eso hago como ahí, me gusta mucho, pero lo practico poco, se pueden dar cuenta por la panza. Salir a caminar, es algo que necesito tener más tiempo, ir a cerro, a hacer ejercicio. Le gusta, digamos. Me gusta, no, pero no lo hago tan seguido como quisiera. Profe, esta pregunta se la hacemos a todos. A todos. A todos. ¿Qué es eso? A ver, con mucha antesala a la pregunta, es como, Oh, qué compleja viene. bien respondido. Es una pregunta de gran paso. Ya, Dejando de lado la escuela y el cigarro, ¿ha probado alguna droga? desarrollo fijo. El salero fijo es una droga. Yo le digo a los alumnos, es la peor droga de su vida, porque La mejor respuesta. no sé si la mejor respuesta, no, la verdad con las drogas que tú me quieres preguntar no he probado nada, porque sigo bien sano en general. De hecho, creo que nunca me he curado, pero sí alguna vez que salí con unos amigos, me dio por tomar cerveza, me tomé 2 cervezas y se me fue el pie. Y se rieron, pero yo no tenía la cultura de tomar. Hoy en día sí pruebo distintos tipos de vino y puedo distinguir hasta una botella de 20.000 pesos, no más arriba. Tengo amigos que son medio snob, que abren botellas de 100.000. Les digo, no pierdan plata conmigo, yo no voy a distinguir la diferencia. Pero sí he logrado ir mejorando ciertos tipos de tragos, me gustan los mojitos, me gusta probar, pero no ese tipo. Y con respecto al salario fijo, creo que es la peor droga, porque una vez que uno se acostumbra al salario fijo, genera gastos fijos y después te cuesta renunciar a esto. No quieres emprender porque tienes costos fijos, hay que pagar la educación de los hijos, que la casa. Entonces eso hace que la gente viva en función como cualquier tipo de droga para cumplir un rol. Esta es la mejor respuesta que hemos tenido. Sí. Esperaba así una heroína, pero. No es el caso. Es que igual es famoso que en el mundo de los trades, digamos, en el mundo de gente que invierte en bolsa, el tema de la cocaína, como el lobo de Wall Street. Pero son gente que está en el mundo ahí con la adrenalina pura. Nosotros no, nosotros enseñamos. No, habría que preguntarle a mis alumnos que allá trabajan en la parte más de compañía de inversión. Vamos a hacer una encuesta a los alumnos del profe. Capaz que ocurra. Pero me encantó esa respuesta. El tema de la comodidad del salario fijo es súper peligroso. Es peligroso porque no te hace emprender, y muchas veces ocurre que gente se levanta. Hay que pensar que la mayor parte del tiempo la van a pasar trabajando. Tiene que ser en algo que te gusta y no en gente que dice, oh, voy a la pega, oh, llegó el lunes, tengo que trabajar y se vaya a estar la mayor parte de tu vida trabajando. Entonces no por un salario vive una vida miserable, no tiene sentido. A modo de término, quería decirle si puede mirar esa cámara y dar un consejo a las nuevas generaciones a las que están recién partiendo, como qué consejo le puede decir a la gente de 18 años que está entrando en el mundo, al mundo real, cuando uno entra a la universidad, sale de lo que es el colegio y entra como a otro mundo totalmente distinto. ¿Qué consejo, mirando acá, le puede decir, chiquillo, le recomiendo esto? Lo primero es la perseverancia. Yo creo que uno tiene que trazarse objetivos y perseverar por ello. Creo que el fracaso es parte de la vida y uno saca aprendizaje. Lo importante es también saber tocar puertas, saber pedir ayuda en cosas. No, tú no vas a ser el mejor en todo lo que te predispongas a querer conseguir. Tener buenas amistades, buenas redes, invertir en ese tipo de capital humano es tan rentable como invertir en estudios. Y estudiar, o sea, hacer las cosas con pasión. Esta es la mejor etapa de la vida de estudiante. Si ustedes me preguntan a mí, o lo mismo le hubiese preguntado a mi grupo de amigos que nos juntamos el día viernes, todos disfrutamos recordando la historia de esta época que están ustedes de la universidad, porque creamos los mejores lazos, porque pasábamos los mismos tipos de penurias, los mismos tipos de desafíos, teníamos más tiempo. Uno siente que en la vida cada vez el tiempo se te vuelve el recurso más escaso. No es el dinero, el recurso no para ustedes no va a ser el dinero, va a ser el tiempo. Por eso utilicen bien el tiempo, balance, disfruten cuando tengan que disfrutar, a concho, cuando estudien, concéntrense en hacerlo. Esta carrera plantea desafíos, pero no te va a matar con los desafíos. Disfruta, no sé, vive con pasión, porque la vida es una, y tienes que vivirla, que no otros vivan por ti. Es como, creo que esa es la mayor motivación, hacer las cosas con pasión. El dinero llega solo, con pasión conoces gente que te sigue tus mismos valores,
tus mismos principios, gustos parecidos y vas fortaleciendo lo que estás haciendo. Al menos eso es lo que yo trato de hacer. Me llegó. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. De nuevo, agradecer a alguien que ha pasado por los canales de televisión, por la radio. Lo tenemos acá invitado de lujo. No, súper. De Un verdad, gusto por la un entrevista. millón de gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, lo pasé increíble. No, Así ustedes que también. eso.